Con Celina Villarreal. Las revelaciones. A través de Radio Remanente. Pues bienvenidos a Revelaciones. Este es un panorama espiritual acerca de los últimos tiempos. Acompáñame a descubrir, a indagar, a platicar, a estudiar acerca de lo que el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Yo soy Celina Villarreal, transmitiendo en vivo desde Monterrey, México. Y pues saludo a todos los que nos escuchan en Radio Remanente, la radio de tu vida. Un saludo a la Quinta California y a todos los que se conectan vía Facebook o vía cualquier internet, tipo de internet, en YouTube o en Twitter también inclusive. En este programa estaremos transmitiéndolo todos los martes y jueves de 2 a 2:30 de la tarde, tiempo del Pacífico, para que nos escriban a través de un mensaje de Facebook o tal vez a través de un mensaje de WhatsApp al 760-655-6827 para que digan y pongan sus comentarios o a lo mejor sus preguntas igual y pues con mucho gusto las contestaremos. Bueno, pues empezamos con el capítulo 4. Ya vimos todo lo que es las 7 iglesias que el Señor le manda a Juan escribir. A las 7 iglesias anteriores ya habíamos visto que el Señor le pide a Juan escribir a estas 7 iglesias todas las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser. Las que ha visto, pues es el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, las que son a estas 7 cartas que ya las vimos durante los programas pasados, el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea. Y bueno, pues estamos entrando al capítulo número 4 del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Estas son las revelaciones que el Señor nos quiere presentar. Y bueno, hay personas que dicen, bueno, yo no le entiendo nada, no sé ni de qué están hablando. Bueno, pues aquí les invito a estudiar porque pues esto también el Señor nos quiere revelar, se quiere revelar y Él nos da de su espíritu para que nosotros podamos comprender. Pero también hay figuras que nosotros también vamos a ir estudiando a través de su palabra y nos vamos a ir identificando con estas figuras y vamos a reconocer algunas figuras en otros libros de la palabra, por ejemplo en Daniel, o en qué significa el león de Judá, o qué significa ciertas piedras preciosas, quién las portaban esas piedras preciosas, qué son los ancianos, los 24 ancianos, en dónde más habla de estos ancianos y todo esto. Y como les digo, la Biblia, la palabra de Dios se explica a sí misma. Si nosotros leemos la palabra de Dios, ella misma se va a ir explicando, pero nosotros tenemos que tener esas ganas, tenemos que tener esa disposición, esa constancia. Vamos a hacernos el propósito. Ya sé que estamos empezando por el último libro y deberíamos de empezar por el primero, pero pues aquí nos vamos a ir pasando a los demás libros de la Biblia para poder entenderla y juntos poder apoyarnos y pues a través del Espíritu Santo saber qué es lo que el Señor nos quiere mostrar y no solamente llenarnos de conocimiento, sino que nuestro corazón crezca y que nosotros podamos compartirlos a los demás también, cuál es su significado y prepararnos, sobre todo prepararnos, porque ya estamos en los últimos tiempos, ya se ven las cosas, ya no nos puede agarrar desprevenidos. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tengan necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
¿sí? Para algunos va a venir como ladrón en la noche, porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, les está hablando a los de la iglesia, mas ustedes no están en tinieblas, nosotros no debemos de estar en tinieblas, por eso la palabra es luz, dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso debemos nosotros de reconocer y andar en luz para que nosotros no nos agarre desprevenidos como un ladrón en la noche, sino vamos a estar velando. Dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. A lo mejor a los que están en la noche sí, pero a nosotros no nos debe de sorprender como un ladrón. Dice, porque todos ustedes son hijos de luz. Les está hablando a la iglesia, ojo, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos despiertos, es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo, estemos despiertos, que es lo que el Señor nos está diciendo. Hay que fijarnos bien, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido como la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Nosotros no somos parte de esa ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya seamos, ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros, dice Pablo a los tesalonicenses, y edifíquense unos a otros, así como lo han estado haciendo. Bueno, pues este es el sentido de esta palabra, que a nosotros no nos pesque como un ladrón en la noche, porque nosotros sí debemos de estar preparados, nosotros no vivimos de noche, nosotros vivimos bajo la luz de la palabra. Como les decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así dice el salmista. Y bueno, pues entremos de una vez al capítulo 4. El capítulo 4 ya empieza a relatar Juan las cosas que han de venir. Es interesante que a esta altura ya el Señor se revela, pero una cosa que me llama la atención es que cómo el Señor se revela, pero manda por Juan para que vaya hasta el cielo. Hay otros que se les revela, por ejemplo, a Daniel, inclusive a Ezequiel, que vio la visión en el capítulo 1 de Ezequiel, o a Daniel en el capítulo 12 de Daniel. Aquí vemos cómo ellos vieron la visión estando ellos en la tierra, estando a lo mejor en sus aposentos, pero aquí no. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Qué interesante que le haya dicho, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Pues de los mensajes que le había mandado a las 7 iglesias anteriormente. Y entonces en ese momento dice Juan que estaba en el espíritu, llegó y entró en un éxtasis en su espíritu, y en su espíritu literalmente viajó al cielo. Y he aquí, dice, un trono establecido. Ya el trono estaba establecido, ya había ahí quien lo gobernara. Y dice que en el cielo había un trono y uno sentado. Y me llama la atención la palabra trono, que aquí y en todas partes se puede decir que es el que se sienta, es un soberano. El trono aquí dice un trono establecido, es una soberanía absoluta.
Y la palabra trono en el Nuevo Testamento se mencionan 62 veces, de las cuales 47 son las que la menciona Juan en las diferentes epístolas o en diferentes libros que él escribe, pero solamente en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis se menciona 17 veces. Tan es importante señalar cómo es este trono donde está la adoración celestial. Y dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué interesante aquí, porque pues era un trono que alrededor, dice que alrededor, o sea, lo cubría, era un arco iris, pero un arco iris completamente haciendo un círculo completamente, donde no hay inicio, donde no hay principio y tampoco hay fin. Este círculo, este arco iris, que nosotros sabemos que un arco iris se hace de la descomposición de la luz cuando llega a cierta, algo cristalino, llega esa luz y se fracciona y se forma un arco iris. Y dice que era, qué curioso, semejante a la esmeralda, porque nosotros sabemos que el arco iris, pues por lo general se puede decir que tiene 7 colores, aunque son muchos más, ¿verdad? Pero se pueden apreciar 7 colores aquí. Decía que era su aspecto como de esmeralda. ¿Y qué es una esmeralda? Una esmeralda es una piedra preciosa, es una piedra verde que puede simbolizar inclusive el pacto de la esperanza, el pacto de Dios con el hombre, ese pacto que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, que Él ha sido el que ya ha pagado y que somos dignos para entrar y ser justificados ante el juez. Y bueno, pues dice aquí que alrededor había, y en Ezequiel menciona también este trono, en Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Bueno, aquí Juan no menciona o no da el aspecto de un hombre. Aquí no le atribuye una figura humana, sino más bien señala dos piedras preciosas, que es la cornalina y el jaspe. Estas dos piedras eran parte del atuendo del sumo sacerdote. Nosotros, si ustedes leen el libro de Éxodo, en Éxodo 28 del 17 al 20, menciona cómo era el atuendo, la vestimenta del sumo sacerdote. El sumo sacerdote eran los que ministraban en el templo de Dios y pues vestían en su pectoral había una serie de piedras preciosas y entre ellas estaba precisamente la cornalina y el jaspe. De hecho, era el primero y la última piedra que se mencionaban, 12 en total que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y bueno, pues aquí estaban estas dos en este trono donde estaba alrededor un arco iris. Y pues viendo que cómo se señala aquí esto, algo muy hermoso, porque dice que alrededor del trono había 24 ancianos. Y nosotros les digo que la palabra y sobre todo Revelaciones, el Apocalipsis, tiene muchas figuras, tiene muchos simbolismos que no están fuera de contexto. Si nosotros leyéramos la palabra desde un principio, nosotros nos damos cuenta que estos ancianos ya habían sido descritos y ya habían sido mencionados, inclusive 24 ancianos que eran los 24 sacerdotes que operaban o ministraban el templo de Dios. Los sacerdotes aquí
simbolizan lo que son las oraciones, la intercesión en oración de su iglesia. Y bueno, pues aquí también mencionan los 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Y antes de esto les quiero señalar que en Primera de Crónicas 24, del 7 al 18, tanto como en Primera de Crónicas 25, se mencionan estos 24 ancianos para que luego cuando tengamos tiempo le demos una repasada y estemos repasando todo lo que aquí vayamos diciendo, porque es importante que nosotros lo comprobemos, que no nos dejemos llevar por palabrería, sino que todo comprobemos con la misma palabra. Y entonces aquí se mencionan los turnos, había 2 turnos de 12 sacerdotes, inclusive en la época de Jesús, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, él dice en Lucas, perdón, 1, 8 al 9, dice que él mismo estaba ejerciendo en ese momento el sacerdocio, le había tocado en ese momento ejercer el sacerdocio. Entonces era uno de los 24 que se tocaba en ese tiempo. Bueno, pues aquí también hay alrededor del trono esos 24 ancianos que están día y noche, las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno, aquí no hay tiempo, ni hora, ni espacio, pero quiere decir una plenitud, una totalidad de tiempo ministrando el trono del Señor. Así son, estos son los 24 sacerdotes, los 24 ancianos, 24 intercesores según su turno. Y bueno, pues ellos cantaban y ministraban al Señor en su tiempo. Y bueno, pues estos también son símbolos de la iglesia porque nosotros nos ha hecho el Señor también reyes y sacerdotes. Nosotros también debemos de estar intercediendo por la iglesia. Y pues aquí menciona las características de estos sacerdotes y vamos a ver que son las mismas características como se visten de las iglesias antes mencionadas, cuando el Señor les dice que les dará de recompensa si vencieren una característica, una corona, les dice a unos, a otros les dice vestiduras blancas, a otros les dicen que se sentarán en su trono si vencieren, a los otros les dicen así, les dicen diferentes formas. Y vamos viendo que aquí hay un señalamiento de cómo estos ancianos, estos sacerdotes, estos intercesores, la iglesia misma, cómo es vestida y ya tiene la recompensa. Yo les decía que cuando el Señor se representaba a sí mismo y se presentaba ante las iglesias, lo hacía de una característica diferente según las circunstancias de cada una, porque cada una tenía una circunstancia y una cosa que no les gustaba o algo que debía mejorar o arrepentirse. Bueno, el Señor se presentaba así y le daba también una diferente recompensa. Bueno, aquí los ancianos dice aquí que alrededor había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y repasando anteriormente antiguos, los versículos anteriores que vimos los programas pasados, las vestiduras blancas le había dicho a la iglesia de Sardis que la iba a vestir si vencían. También vimos que a la iglesia de la Odisea, los que vencieran, les iba a dar lugar y les iba a poner tronos y los iba a sentar en tronos, así como ahora están sentados estos ancianos. También a Esmirna se le dice que a sus cabezas se les van a dar coronas, a Esmirna en Apocalipsis 2:10. Inclusive en Filadelfia dice que el que no haya negado y haya permanecido, también le dará y le hará retener la corona. También le dice a la iglesia de Filadelfia. Y ya estaban estos sentados aquí en sus tronos, que son
los 24 ancianos, los sacerdotes, los ministros del Señor, y ya estaban con toda esta recompensa que el Señor le había dado porque habían vencido y habían salido vencedores, así también. Y luego en el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y aquí nosotros podemos reconocer que el Señor así se manifiesta y así se ha manifestado. También anteriormente escuchamos cuando el pueblo de Israel tuvo mucho miedo de que el Señor le hablaba porque empezaron a oírse truenos, estos truenos son el sonido de las descargas eléctricas, de los relámpagos, que son los destellos del cielo. Estos son los truenos, el sonido, y los relámpagos son los destellos del cielo. Y vemos nosotros que en Éxodo 19:16 el Señor les había dicho que se iba a manifestar, que les iba a hablar directamente. Y entonces ya recordamos, como les he platicado en otros programas, cómo el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no, 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 nosotros no queremos oírlo así como que directamente, mejor ve tú, Moisés, y que te hable a ti y luego tú nos dices qué te dijo. Y bueno, yo les digo que es importante que nosotros seamos aquellos que escuchemos directamente su palabra. Sí es bueno que nos digan, sí es bueno que nos platiquen, sí es bueno que haya un Moisés que nos esté guiando, pero no hay como ser nosotros el Moisés que somos guiados directamente con el Señor. Y bueno, pues aquí la presencia del Señor se manifestaba en aquel entonces también con relámpagos y truenos, y también lo menciona en Éxodo 20:18 para que luego lo verifiquen. Y pues debió de haber sido bastante pues impresionante porque pues él mismo escuchar esos truenos y esos relámpagos que se manifiestan en el versículo 5 y dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y ya nosotros podemos reconocer el fuego, que aquí no los explica inclusive, pero en Hechos 2 lo menciona el fuego como las lenguas de fuego que se le aparecían a aquellos a que el Espíritu Santo había sido manifestado, ¿verdad? Y pues aquí tenemos que nosotros tenemos que estas lámparas de fuego, dice aquí, y aquí lo señala y también lo destaca, son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios que hemos estado mencionando, que el Señor en su plenitud y en la plenitud de su espíritu tiene el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, de consejo, de poder, de temor de Jehová y de palabra. Esto es el espíritu que nosotros debemos de querer, debemos de ansiar, debemos de pedir, el espíritu de sabiduría para que nos revele, de inteligencia, también de conocimiento, y así sucesivamente, de consejo, de poder, de temor, de palabra, para poder llevar la palabra a los demás. Este es el espíritu que también aquí lo refiere. Aquí también se manifestaban los 7 espíritus de Dios, que ya lo vimos en Isaías anteriormente. Y delante del trono, dice en el versículo 6, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, un mar, aquí vamos a ver también en la palabra que el mar es también como sinónimo de naciones, pero en este caso de una plenitud, de una soberanía, y el cristal puro, tranquilo, pacífico, y así decía que el trono estaba en un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Como les digo, es otra de las figuras llenas de ojos, simboliza a que hay una visión absoluta
en todos los 360 grados. Hay una visión que todo lo ve, que todo lo sabe. Y aquí hay 4 seres vivientes, que es muy interesante destacar estos 4 seres vivientes, porque aún en Salmos 81 dice que Dios habita entre querubines. En primera de Samuel 4:4 dice, Dios habita entre querubines. Y sí, aquí se mencionan 4 guardias, 4 querubines que le están dando honor y están dando gloria. Y mencionan también cómo muestran aquí semejante a quien es. Dice que el primer ser viviente era semejante a un león. Vamos a ver la figura del león, porque también son cualidades que se le da al Señor, a Jesucristo, pero el león fuerte, como dice en Proverbios 30:30, el león es un ser fuerte que no vuelve atrás por nada, así dice en Proverbios 30:30. Pero dice también que es semejante a el segundo ser viviente, era semejante a un becerro. También dice que era semejante, también tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Estas 4 características, que el becerro es una fuerza y trabajo, y el becerro todavía no llega a la plenitud de que sea bravo, sino es un manso, es todavía un animal manso. El hombre viene a destacarse o a traer la figura de un ser inteligente, ¿verdad? Una inteligencia humana, y el águila sublime en las alturas, que está sobre las alturas. Bueno, aquí está las semejanzas de estos 4 seres vivientes, que luego vamos a ver que son los querubines, que dan alabanza al Señor, y de los cuales también forman parte de las cualidades de los 4 evangelios. También menciona al Señor. En Mateo lo menciona como león de Judá, en Marcos como el becerro, el novillo del sacrificio, en Lucas lo menciona como el Hijo del Hombre, también al Salvador del mundo, y en Juan lo menciona y hace referencia como el águila que sube a la presencia del Padre. Estas también son 4 cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ya se nos vino el tiempo encima, y pues no logramos terminar el capítulo 4, que está bastante interesante. Luego vienen cosas muy interesantes, y vamos a ver el preludio de los sellos en el próximo programa. Si Dios quiere, el próximo jueves los espero en punto de las 2 de la tarde para seguir estudiando este libro maravilloso que, como dice en el primer capítulo de Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas que en ella hay escritas, porque el tiempo está cerca. Yo los invito a que sigan escudriñando la palabra, que sigan leyéndola, porque la misma palabra se revela. Y si nosotros le pedimos a su Santo Espíritu que nos revele, pues es lo que el Señor quiere, que nosotros lo queramos conocer, porque Él se quiere revelar, Él quiere ser conocido. Bueno, pues los espero a la próxima programa, y pues aquí nos estamos viendo. Por hoy pues ha sido todo, y cualquier pregunta yo se las estaré contestando por vía Facebook o vía WhatsApp a los teléfonos 760-655-6827 por mensaje de WhatsApp. Muchas gracias y nos estamos viendo a la próxima. Has escuchado Las Revelaciones. Acompáñanos en una próxima entrega, aquí a través de Radio Remanente, la radio de tu vida.